La Marina detectó movimientos inusuales en caminos serranos. Comenzó una secuencia de eventos que terminaría con 73 sicarios abatidos, vehículos reducidos a chatarra ardiente, y la captura de un operador tan escurridizo que muchos dentro del crimen organizado dudaban de que realmente existiera, un hombre conocido como el Camaleón. Y aquí surge la primera pregunta que abre este caso. ¿Cómo puede un convoy tan armado creer que puede cruzar territorio vigilado sin ser detectado? En los próximos minutos voy a revelarte detalles que no aparecen en comunicados oficiales. ¿Cómo se activó el operativo? ¿Por qué el convoy fue sorprendido? ¿Qué errores cometieron los hombres del Camaleón? ¿Y cómo la inteligencia aérea transformó una madrugada silenciosa en un escenario de fuego continuo? Pero antes de seguir, piensa en esto. ¿Qué tipo de operador logra mover rutas, armas y dinero durante años sin dejar rastro, cambiando de facción cuando le conviene, como si fuera invisible? Las respuestas no están en las cifras finales, sino en la secuencia de decisiones que llevaron al convoy directo a una trampa. Mientras los helicópteros rodeaban la zona, los habitantes escuchaban ráfagas interminables sin saber que, en la oscuridad, se estaba redefiniendo el poder criminal de toda una región. Porque sí, ya sabemos cuántos cayeron, pero lo que ocurrió antes de ese número es mucho más inquietante. En esta primera parte quiero dejar claro el escenario. Un territorio donde cada cerro es una ventaja táctica, donde las rutas son tesoros, y donde los grupos criminales operan con una logística casi militar. El Camaleón no era un improvisado, era un operador con años de inteligencia, contactos y movilidad estratégica. Un hombre capaz de desaparecer entre territorios rivales como si cambiara de piel. Lo que nadie esperaba era que esta vez la Marina llegaría antes de que él pudiera hacerlo. Prepárate. Lo que viene a continuación revela minuto a minuto cómo se derrumbó una estructura que parecía intocable. En esas horas en que la sierra se queda completamente a oscuras y solo el viento parece moverse, los equipos de inteligencia de la Marina detectaron algo que rompía con la calma habitual. Una fila de señales térmicas avanzando por brechas rurales, moviéndose demasiado coordinadas para ser un simple grupo de pobladores. Aquello no era una casualidad, era un convoy blindado, desplazándose con una seguridad que solo tienen las células entrenadas para operar sin dejar huella. Minutos después, los infantes en tierra confirmaron lo que los drones habían registrado desde el aire. Vehículos sin placas, luces apagadas, patrones de movimiento táctico, y la clase de avance silencioso que se ve solamente en grupos que saben que la noche puede ser su mejor aliada. Fue en ese preciso momento donde se tomó la decisión que lo cambiaría todo. Activar un cerco sin margen de error, una operación que necesitaba moverse con precisión quirúrgica para evitar que el convoy escapara hacia las zonas más altas de la sierra. El operativo se puso en marcha oficialmente alrededor de las 4 de la madrugada. Desde 3 puntos diferentes, las unidades terrestres comenzaron a moverse hacia las rutas clave, mientras los helicópteros artillados tomaban posición sin utilizar reflectores para no alertar a nadie. El objetivo era uno: cerrar la única vía que conectaba al convoy con una zona de resguardo usada por el grupo del Camaleón desde hace meses. Si esa ruta quedaba abierta, toda la operación podía desmoronarse. Mientras avanzaban, los hombres del Camaleón confiaban en sus vigilantes, en sus rutas y en la velocidad del convoy. No sabían que esa noche alguien había filtrado su movimiento, y que esa filtración era la razón por la que la Marina estaba lista antes de que ellos siquiera imaginaran estar en peligro. Cuando los infantes instalaron ponchallantas y bloquearon los accesos estratégicos, el convoy quedó atrapado sin siquiera sospecharlo. No era un cateo improvisado ni un patrullaje rutinario. Era un cierre absoluto, diseñado para que nadie escapara. En ese instante, sin saberlo, el Camaleón estaba avanzando directo hacia el punto exacto donde su historia cambiaría para siempre. El momento del contacto no fue un intercambio gradual, fue un quiebre inmediato. A las 4:23 de la madrugada, el convoy del Camaleón llegó al punto donde la brecha se estrechaba entre dos laderas. Normalmente, ese paso era una ventaja para ellos, un cuello de botella que podían controlar. Pero esa madrugada, cuando la primera camioneta avanzó, las cosas fueron diferentes. El conductor vio algo que no estaba en su ruta habitual: sombras inmóviles, demasiadas. En menos de un segundo, encendieron las luces largas, y ahí lo entendieron todo. El camino estaba bloqueado, ponchallantas, mallas metálicas y una línea de siluetas con equipo táctico que no pertenecía a ningún grupo criminal. La reacción del conductor fue instintiva: acelerar.
La reacción de la Marina fue inmediata: cerrar el cerco. La primera camioneta cayó al instante. Los neumáticos explotaron y el vehículo se inclinó, derrapando mientras los hombres a bordo intentaban salir sin coordinación. Desde el aire, un helicóptero artillado iluminó la escena por apenas un segundo, lo suficiente para confirmar posiciones, y volvió a apagar sus reflectores para evitar ser blanco. Ese instante marcó el inicio del enfrentamiento. Las camionetas que venían detrás intentaron retroceder, pero ahí fue donde quedó evidente el error fatal del convoy. Habían avanzado en fila cerrada, confiados en que nada los interceptaría. Al intentar maniobrar, se estorbaron entre sí, quedando trabados como piezas mal alineadas en un rompecabezas improvisado. Cada segundo que perdían era un metro menos para escapar. Los radios del grupo comenzaron a estallar con mensajes de pánico. Retrocede. Avancen a la derecha. Hay otros detrás. Pero ya era demasiado tarde. Desde un segundo punto, otro equipo de infantes cerró la retirada. El convoy había quedado atrapado en un embudo del que nadie podía salir, sin pasar por fuego cruzado. El camaleón, quien viajaba en la tercera unidad, comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Él había sobrevivido a múltiples intentos de captura. Sabía leer escenarios y sabía que esa formación enemiga no era casualidad. No era un equipo patrullando. Era un operativo diseñado específicamente para él. Por primera vez en años, su ventaja había desaparecido. El terreno ya no jugaba a su favor. La madrugada no lo estaba cubriendo. Y la ruta que conocía mejor que nadie se había convertido en su propia trampa. Lo que vino después marcaría el punto más violento del operativo. El enfrentamiento alcanzó su punto más crítico en cuestión de segundos. Cuando el convoy quedó completamente bloqueado, la oscuridad se transformó en un caos iluminado por fogonazos. Las primeras ráfagas de la Marina no buscaban eliminar al enemigo, buscaban romper su formación, y lo lograron. Las camionetas comenzaron a dispersarse en todas direcciones, algunas estrellándose entre sí, otras intentando abrir paso por la maleza. Pero cada movimiento era anticipado desde el aire. Los helicópteros no disparaban sin control, marcaban objetivos, los neutralizaban y se volvían invisibles otra vez. Los hombres del camaleón, acostumbrados a dominar la sierra, se dieron cuenta de que esta vez no entendían el terreno, porque el terreno estaba siendo visto desde arriba, con una claridad que ellos jamás habían enfrentado. En medio de ese caos, varios sicarios intentaron utilizar tácticas que les habían funcionado en el pasado: abrir fuego para generar confusión, cortar brechas secundarias, dividirse en grupos pequeños. Pero ninguna de esas maniobras tuvo efecto. El cerco se movía como si anticipara cada paso, como si alguien estuviera leyendo sus decisiones antes de que las tomaran. Fue en ese punto donde ocurrió algo que cambiaría la dinámica del enfrentamiento. Una de las camionetas del convoy explotó, no por un impacto directo, sino por el arsenal que transportaba. Granadas, fusiles automáticos, munición. Todo se encendió como si la madrugada hubiera sido absorbida por una llamarada repentina. Ese estallido iluminó la zona por varios segundos, dejando al descubierto a los hombres que intentaban ocultarse entre los matorrales. La Marina aprovechó ese instante. Unidades de tierra avanzaron en formación cerrada, asegurando posiciones y cortando cualquier intento de escape. Desde los radios militares se escuchaba una sola instrucción: aseguren al objetivo. El camaleón, oculto detrás de una camioneta volcada, sabía que la situación estaba perdida. Sus escoltas habían caído, la ruta estaba bloqueada, y los helicópteros no dejaban de marcar sus movimientos. Por primera vez en años no tenía una salida. Intentó cambiar de estrategia. No huir, sino confundirse entre sus propios hombres. Pero esa táctica tampoco funcionó. Los operadores de la Marina tenían una ventaja definitiva. Lo habían identificado desde el aire, antes de que iniciara el contacto. Sabían qué camioneta abordó, sabían por dónde se movía, sabían qué ruta usaría para intentar escapar. El silencio que siguió al último intercambio de fuego no fue calma. Fue el aviso de que el punto final había llegado. Los infantes avanzaron, el cerco se estrechó, y el hombre más escurridizo de la zona, el operador capaz de cambiar de identidad, de facción y hasta de nombre, no logró cambiar su destino esta vez. Lo que ocurrió en los minutos siguientes selló definitivamente la caída del camaleón. La caída del camaleón marca un antes y un después en Tierra Caliente, pero también abre un capítulo incierto donde nuevas fuerzas intentarán ocupar el vacío que dejó. Mientras las comunidades esperan que la calma dure más que unas cuantas horas,
El país observa cómo este operativo revela tanto la fuerza del Estado como la profundidad del conflicto. Si quieres estar al tanto de todo, suscríbete y activa la campana.